preparado en la jornada del día de hoy. Vamos a aprovechar ahora para ir con nuestra entrevista. En esta noche lo vamos a saludar al concejal Mateo Natalini, que hoy nos visita en la jornada de la noche de hoy. Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Hola José Luis, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, como siempre la idea es que los presidentes de bloque, los concejales, los integrantes de los bloques de las distintas fuerzas políticas que conviven en el Consejo Deliberante pasen por la radio, por el canal, para contar o para analizar cómo ha sido las sesiones. En este caso, primera sesión especial, discurso del intendente Diz. Me gustaría conocer un poco cuál es tu opinión o tu visión sobre lo que dijo Diz. En 8 años de concejal nunca escuché un discurso como este, pero uno podría decir, gratamente pude haber escuchado un discurso como este, pero en realidad nunca me decepcioné tanto con un discurso como el de ayer. Hace unos días estuve en esta radio y te decía que no tenía expectativa de lo que podía llegar a decir, porque dice mucho y después eso no se traduce a los hechos, pero bueno, lo de ayer fue algo que nunca creí que iba a pasar, ¿no? Un discurso totalmente abstracto, frustrante, pesimista, no haciendo autocrítica de las cosas que se hicieron mal, soslayando o tratando muy livianamente los temas importantes de Navarro, y además de una victimización constante por parte del intendente, la necesidad de buscar enemigos durante todo el tiempo. Por un momento fueron los médicos, en otro tiempo fue la sociedad, a quien incluso en algún momento casi que se le acusó hasta de votar mal. Claramente votó mal la sociedad en algún punto, ¿no? Porque mejor lo dejamos pasar en ese sentido. Yo digo que el pueblo nunca se equivoca, pero si el intendente dice que la sociedad se equivocó, quizás se equivocó con él. En otro momento fuimos los concejales a quien se nos acusó de que estábamos tratando el presupuesto en forma tardía, y todo sobre la base de la falacia, sobre la base de hechos que no son ciertos, ¿no? Y la verdad que creo que ayer se terminó de consumar la gran estafa electoral que fue la campaña de Facundo Diz, que lo termina de poner como intendente de Navarro el 22 de octubre para que asuma el 10 de diciembre. Es decir, ayer quedó en claro que todo lo que dijo Diz en la campaña no lo va a poder cumplir, pero también lo que quedó en claro es que Diz no tiene clara cuál es la función del intendente, porque quedó al desnudo o al descubierto que él creyó que ser intendente era ser un mero delegado del gobierno nacional y provincial, es decir, que el gobierno nacional me mande recursos o que el gobierno provincial me mande recursos para hacer cual o tal obra, pero no entiende que la función principal del intendente es la de administrar los recursos que tiene el pueblo y en principio ver qué puede hacer con esos recursos y después gestionar. Es decir, lo que ayer quedó bien en claro es, parece que no sabe hacer, si no le dan, no le mandan, no tiene idea cómo administrar los recursos propios y los recursos nacionales o provinciales no somos nada. Bueno, eso era parte de lo que nosotros veníamos cuestionando en la campaña y quizás nos quedamos cortos a la hora de explicarlo, pero quedó claro eso, un discurso, vuelvo a decir, pesimista de cara al futuro, diciéndole a la gente casi que como ustedes votaron a este presidente no voy a poder hacer nada, se van a tener que morir de hambre, va a haber delincuencia en Navarro porque la delincuencia es a causa del problema social que se ha generado en estos 3 meses, pero sin autocrítica de lo que viene haciendo mal este gobierno en materia de seguridad, sin hacerse cargo del gran problema que tenemos en la salud, sin decir que muchas de las obras que están paralizadas, la plata debería haber venido y las obras se tenían que haber finalizado antes del 10 de diciembre y no se terminaron, y que esa plata se utilizó para pagar la campaña de Unión por la Patria a lo largo y a lo ancho de todo el país en el 2023, incluso culpando o no haciendo una lectura económica correcta de lo que está pasando en el país. Habla de que ahora la inflación se ha disparado, cuando hemos visto que la inflación dentro de todo viene bajando mes a mes, pero cuando su ex ministro de Economía, mentor, referente, Sergio Massa, dijo que la misma inflación se generó porque tuvieron que emitir para poder hacer cargo del pago de los IFE, la designación universal por hijo, de la UH, porque no tenían financiamiento externo. Entonces, parece que cuando no son gobierno, todo lo malo comienza a partir de la asunción de un nuevo gobierno, y creo que el discurso de ayer, más que el desarrollo de un programa de gobierno
o de hacerle conocer al pueblo qué es lo que se va a hacer durante este año fue decir, no sé cómo hacer las cosas, no tengo plata, no sé por qué estoy acá, porque la verdad tenía que haber dicho con lo que tengo, voy a intentar dar respuesta en este sentido, en este otro. ¿Tiene un presupuesto o está intentando tener uno de los presupuestos más altos de la cola de la primera sesión electoral, de la zona? Ningún pueblo vecino va a tener o tiene un presupuesto como el que pretende tener Navarro de 12 mil millones de pesos. Entonces, lo que el intendente le tiene que decir a la sociedad es decir, con esos 12 mil millones de pesos, ¿cómo va a intentar dar respuesta a cada uno de los problemas de la gente? Creo que tiene suficientes recursos como para poder empezar a dar respuesta en los temas trascendentales. Y hay temas trascendentales, y en esto, quienes estamos en política sabemos que es así, que tenemos que vivir época de crisis, que cuando no hay plata hay que usar el ingenio y la creatividad. Y cuando no podés solo, lo dije la otra vez acá, porque no podés, no te das cuenta, no sabés cómo, abrite. Ese pedido de diálogo, de ayuda, de apertura, que el intendente hizo referencia anoche, es meramente discursivo y declamativo. Si a vos un candidato a intendente con el que competiste en las elecciones, al que le ganaste por un poco margen de voto, se te pone a disposición el 22 de octubre y no lo llamaste, claramente no te querés dejar ayudar. Entonces, fue una puesta en escena donde se dijeron un montón de mentiras, donde se buscó permanentemente la victimización y la justificación. ¿Cómo tomaste, o no sé si después hablaste con Soledad Lozano? Bueno, yo no sé si Sole sabe la realidad de las cosas, pero son un poco víctimas de su propia medicina. Es más, si vos te fijás lo que dijo Soledad al principio, no tiene nada que ver con las declaraciones de Soledad al final. Yo creo que le dolió un poco el castigo permanente durante el discurso de Facundo hacia Milei, pero tienen que entender que ellos son parte responsable de que Facundo dice intendente. Quizá no sabe que parte de su equipo, a través de algunos funcionarios de Facundo, tuvo un acercamiento y que la Libertad Avanza en Navarro ha sido funcional a que Facundo sea intendente, eso lo sabemos todos. Entonces, hoy que no se sorprendan, la realidad podría haber sido otra y la Libertad Avanza, y lo dije siempre, no lo digo ahora, fue claramente funcional o permitió que Facundo Dip se mantenga en la Municipalidad de Navarro. Entiendo su dolor, entiendo su bronca, porque la verdad que usó la figura del presidente de la Nación nada más que para justificar o de alguna manera solapar su falta de posibilidad o capacidad de desarrollar o de dar respuesta en algún sentido. Hoy es más fácil decir no se puede porque hay un recorte, porque Milei dijo esto, porque Milei paró la obra pública, y no decirle la verdad a la gente que mucha de esa obra pública se había parado antes. Pero bueno, o sea, creo que lo que faltó a nivel local es esa autocrítica del intendente que no se dio, ¿no? Bien. Mateo, con respecto al tema de, para mí, 3 cuestiones centrales: salud, seguridad y particularmente lo que es ejecución de las obras públicas. En salud, el intendente habló muy poco al comienzo de su discurso. Si uno ve ese video propagandista, que es la primera vez que lo veo en un inicio de sesión ordinaria, parecería ser que todo está bien, que no hay nada por cambiar, pero la realidad nos indica otra cosa. No se puso para nada del lado de la gente, intentó justificar su accionar y no hacerse cargo de los errores que se han venido cometiendo por falta de organización, por capricho, por orgullo de no querer dialogar. Me llamó la atención que compare el sueldo de un médico con el de un empleado municipal y que no haya comparado el sueldo de un intendente con el de un empleado municipal, porque él debería decirle a la sociedad que gana mucho más que un médico y gana mucho más que un empleado municipal. Y quizás sea el momento, en una época de crisis, de intentar que quienes ocupamos ciertos cargos directivos, tenemos cierta responsabilidad, el sueldo de concejal es mínimo, pero incluso si lo tenemos que hacer, hagámoslo, cedamos un poco para que quienes son el corazón, la sangre, la atracción de la gestión, como dijo Diz, puedan de una vez por todas mejorar su sueldo, tener su categoría y poder aspirar a jubilarse un poco mejor. Entonces, cuando hace esa comparación
y lo que único que intenta es enfrentar a los médicos locales con la sociedad y hacerle entender a la sociedad que son los médicos los que no quieren venir, no le dice a la sociedad que en hospitales similares a los de Navarro la guardia se paga 190.000 y en Navarro se paga 90.000 pesos, y que las enfermeras y los auxiliares hoy de nuestro pueblo se están yendo porque cobran 150.000 pesos de bolsillo y a 60 kilómetros están cobrando 500.000 como base en un hospital provincial. Y no les dice que durante todo este tiempo no se hizo nada por trabajar en mejorar la categorización, pero también les miente cuando dice que la planta de empleados del municipio es la misma desde hace 20 años, porque juega nada más que con los nombramientos de la planta permanente y temporaria, pero no se hace cargo de los muchos y cientos de nuevos empleados que contrató la municipalidad bajo la figura de la alocación de servicio, que eso hace y atenta contra la posibilidad de mejorar realmente los sueldos de los empleados municipales. Nosotros venimos planteando hace muchísimo tiempo de que el municipio debía achicarse, de que el municipio tenía que tratar de trabajar en mejorar la calidad del salario y de las condiciones del salario de los empleados que hoy había. De hecho, presentamos un presupuesto para prohibir la contratación de empleados durante un tiempo prudencial. Y lo único que han hecho, o lo que ha hecho, una de las cosas más significativas de la gestión de DIS en este sentido ha sido la de contratación de gente para ampliar su caudal electoral. Eso lo hemos visto durante todo el año pasado, y quienes de alguna manera tienen conocimiento de lo que es la vida dentro del municipio saben que todos los días hay nuevos empleados y hay oficinas que están abarrotadas de gente, cuando hay escaso recurso humano en otros lugares. Entonces, en lugar de contratar 10, 15 empleados para darle mejor un médico que pueda cubrir la guardia, porque hoy lamentablemente no tenemos, hay guardias que no hay médicos y que se tienen que hacer cargo el director o la directora del hospital y el secretario de salud. Eso es por falta de organización, es por falta de decisión política. Seguramente mañana o en los próximos días ustedes han convocado una conferencia de prensa por parte de nuestro bloque para darle a conocer un proyecto relacionado a la salud que vamos a poner a disposición del pueblo de Navarro, que lo queremos discutir con todos los concejales, para transformar la salud de Navarro, para dar respuesta y para que una vez por todas la gente no tenga miedo o que vuelva a recuperar la confianza en nuestro hospital local. Eso requiere un esfuerzo de todo, pero del primero que requiere un esfuerzo y del primero que requiere una decisión política y del primero del que requiere una apertura del intendente. También, fíjate, otra de las cosas así en el aire que dijo el intendente, ¿no? Habló de la libertad y habló de la gente a la cual se la sometía de algún modo. Se olvida el intendente de que hasta el mismo domingo de las elecciones andaba repartiendo heladera, mercadería, sobres con órdenes de compra. Eso también es atentar contra la dignidad y la libertad de una persona, porque significa que quiere condicionarla en su voto y en su posibilidad de elegir. De eso se olvidó el intendente cuando habla de libertad y el respeto hacia el trabajador municipal. ¿Sabrá el intendente que hay empleados en el hospital municipal que por haber acompañado a la Junta o a Mateo Natalini han sido fuertemente castigados con el recorte de horas extra? Entonces, me parece que ayer ha hecho un mero relato, que ni siquiera fue un discurso, fue un mero relato que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. Entonces, son muchísimas cosas que sinceramente me hicieron ir con un enojo bastante grande, porque pensé que iba a plantear los verdaderos problemas que tenemos en Navarro y iba a ser una invitación sincera a resolverlo. Te dije, de la salud casi ni habló. No solo que no habló, no se hizo cargo de una determinada situación. Al finalizar la sesión tuvimos que vivir una situación muy desagradable para un vecino cuando un funcionario de afuera se le acerca con total falta de empatía y no lo trató en la forma que debería tratarlo ante el problema que ese vecino tiene. En seguridad, no pudo hablar nada de seguridad porque la seguridad de Navarro es un desastre. Y no lo venimos diciendo, no lo digo, lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Vuelvo a insistir, el aumento, lo acabo de decir en el Consejo Deliberante. Díganme, fundamentenme, le pedí a los concejales de Facundo Díaz, ¿por qué la Dirección de Seguridad o Coordinación de Seguridad pasa a ser Secretaría si están las mismas personas y tenemos peor resultado que antes? ¿Cuál es el programa? ¿Qué cambia? ¿Cuál es la planificación para darle más seguridad a los vecinos de Navarro que nos están proponiendo para que hagamos un cambio de dirección a Secretaría? No me lo supieron decir.
Y ahí es donde nosotros insistimos siempre, contra algo que en esta gestión por lo menos ha quedado sumamente evidenciado. El poder de la militancia por sobre el poder del mérito. El premio al que más milita sobre el premio al que más trabaja. El premio al que más cerca del intendente está sobre el premio al que mejor hace las cosas. Eso no está pasando. Fíjense, hablaba de que se terminaron los punteros políticos, de que Acción Social estaban asistiendo a un montón de gente. Si es parte de la política que han profesado ellos durante toda su vida, la de populismo, la de someter a la gente a través de una bolsa de alimentos, de pagar una garrafa, de regalar una heladera. Y toda la vida la han condicionado y la ha seguido, porque si le dan eso los tienen que votar y se tienen que comportar como súbditos. Y ahora hablan de la libertad. Hablan de la desvariable económica y de lo difícil que se hace vivir a partir de la política económica del presidente, y se olvidó que el gobernador, al cual idolatra, al cual profesa cada una en su idea, aumentó el inmobiliario rural de los bonaerenses en un 200, 300%, y lo mismo la patente, que van a ser imposible pagar. ¿Qué dice de todo eso el intendente? ¿Qué autocrítica hace de todo eso el intendente? No hizo ninguna autocrítica. Cuando hablamos de la obra pública, que recién me preguntaba, vuelvo al tema Catopodi, un tipo que hoy es ministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que sufre amnesia y se olvidó que era ministro de la Nación, y que vino a Navarro a decir, faltan 900 metros para terminar esta obra, pero la obra debía terminarse cuando él era gobierno. Y ni siquiera pudo terminar la primera parte, con las banquinas, con la demarcación, con la iluminación. Nos toman el pelo. Creen que la gente es tonta. Y mira, y hay algo que me parece que refleja de por qué se dio el resultado electoral que tuvimos en octubre. Y es el gran desinterés que tiene la gente de Navarro por la cuestión política local. A Milei lo miró todo el mundo. Hizo una encuesta, ni bien terminado antes y terminado el discurso del presidente, 95% de las personas lo había mirado. Ayer pregunté lo mismo respecto del intendente, que es una autocrítica que tendremos que hacer todos, de por qué la gente no está prestando atención a la política local, pero que es necesario que empiece a prestar atención. Y solamente un 18% de la gente había mirado la sesión. Entonces, después se quedan con la foto de los días próximos a una elección, lo que me dan, lo que me regalan, y se olvidan de todo lo que pasó durante los 4 años de gestión. Entonces le invito a la gente, a la sociedad de Navarro, a que se involucre. Por eso hubo tanto interés y tuvo tanto efecto arrastre la boleta a nivel presidente y no primó la elección local. Porque la gente estaba concentrada en la cuestión nacional. Lo demuestra el interés incluso en la misma sesión de apertura. Nosotros seguramente hemos hecho muy mal las cosas para que la gente no quiera saber qué va a pasar en su pueblo. Entonces, es algo que la dirigencia política se tiene que replantear. Y lo que la gente tiene que saber hoy, que en su pueblo pasan cosas graves, que hay una crisis notoria en salud, donde queremos ayudar, donde estamos a disposición y donde hemos presentado un proyecto para intentar dar respuesta, donde tenemos graves problemas de seguridad, que estamos cada vez más cerca del conurbano y la práctica del conurbano, y que el intendente dice que el grave problema de la seguridad es que la gente no tiene para comer. Y no es ese grave problema de la seguridad. No tienen ni idea dónde está la raíz del gran problema que tenemos en nuestro pueblo. La misma gente lo sabe y el intendente no lo sabe. Es un tema tan tabú, la droga, del que no quieren hablar. El consumo problemático en Navarro, que se está hipotecando el futuro de nuestros pibes. Nadie quiere hablar. No es un tema para poner arriba de la mesa, discutirlo y trabajar entre todos a ver cómo hacemos para salvar a nuestro pibe de este flagelo. Porque muchos de los delitos que se dan a nuestro pueblo son para consumir. Seguramente en un tiempo prudencial, si esto sigue, vamos a tener gente que roba para comer. Pero hoy muchos roban para consumir. Y no hay que estigmatizarlo. Hay que ocuparse. Tenemos que preocuparnos. Está nuestro pibe, nuestro hijo, el futuro de nuestro pueblo está ahí. Y nadie habla de eso. ¿Cuáles son las políticas públicas que vamos a llevar adelante en ese sentido? Si hemos casi cerrado o hemos vaciado el presupuesto de la atención primaria de la salud mental y de la salita, donde se podría trabajar tranquilamente en estos temas.
Es una lástima, sinceramente, que hoy estén pasando en estas cosas y que Navarro ya haya perdido la posibilidad de tener un equipo que tenía un diagnóstico y tenía la solución para cada uno de los problemas de Navarro. Mateo, quiero terminar la entrevista preguntándote por más o menos lo has hablado, pero ya con alguna definición con la cuestión del presupuesto municipal. ¿Cómo sigue la discusión? ¿Qué va a pasar con el presupuesto municipal? Estamos debatiendo, vengo de ahí y sinceramente hay algunas definiciones, José, que me llaman poderosamente la atención. Decirme que el gasto de salud bajó porcentualmente porque el municipio adhirió al programa Remediar, que va a proporcionarle remedio al municipio de manera gratuita y el municipio no tiene que gastar en ello, me parece una burla. Me parece no entender cuál es una de las prioridades de Navarro y uno de los grandes temas a solucionar. Si a vos te ahorrás plata en medicamento, usá esa plata que te ahorrás en medicamentos en pagarle mejor a los médicos para tener mejores guardias. No se justifica bajo ningún punto de vista en la situación que hoy estamos viviendo, donde todos los días hay un vecino que hace una manifestación pública por la falta de atención en el hospital, por la falta de médicos. Me cuestionaron en algún momento cuando dije que no había falta de insumos y eso fue confirmado por el mismo municipio en el comunicado que hizo respecto a uno de los hechos de los últimos tiempos, donde dijo que que faltaban insumos, que no se pudo dar respuesta por falta de insumos. Entonces, usarla en la compra de insumos. No se justifica bajar el porcentual destinado a la salud, debería haber aumentado. Estamos en una crisis sanitaria y nosotros como bloque estamos convencidos de que si hay que usar el 80% del presupuesto para poder dar atención de calidad a cada uno de los vecinos, lo tenemos que hacer. Y es una decisión política. No puede ser que tengan que operar con una lámpara porque no pudieron terminar un consultorio y si el quirófano. Un quirófano. Y si para terminar un quirófano tengo que depender que un ministro me mande las plata, estamos haciendo mal las cosas. Vos pensás que la Constitución Nacional y la tendencia que se busca y que va a ser una discusión próxima a la provincia de Buenos Aires, habla de cierta autonomía de los municipios. No estamos preparados para ser autónomos, o por lo menos esta clase dirigente nos demuestra que nunca podemos ser autónomos porque dependemos para cualquier cosa dependemos de los recursos que nos manden de afuera. Pero ni siquiera se nos cae una idea. Mirá, y si no estoy mal informado, antiguamente nos decían que se contrataban empresas de afuera para pintar la loma de burro porque se tenían que pintar en caliente. Hoy se están pintando frío y se están pagando a empresas de afuera. Ni siquiera somos capaces de achicar el gasto. O sea, entonces cuando me dicen, no, el porcentual de salud gastó porque nos ahorramos un remedio, usalo en otra cosa. Usalo en otra cosa destinada a la salud. Cuando yo le digo, me parece exorbitante el aumento del presupuesto de 12.000 millones de pesos, de pasar de 3.000 a 12.000 millones, que hace un 300% de aumento, y que me digan, y le digo, porque mi definición fue, esto nada más se justifica a los fines de mantener el mismo nivel de gasto para poder seguir gastando, para que la gente siga pagando la fiesta que estamos viviendo, y me digan, ¿y qué está de mal? ¿Por qué está mal gastar? Y en época de crisis no hayan sido capaces de ajustar o de achicar los gastos, quieren decir que usan la nuestra para ello, para seguir aumentando su caudal político. La sociedad, y en esto en parte el presidente ha hecho algunos ajustes con los cuales coincido, otros no, lo verás en el próximo presupuesto, que para mí el recorte en la educación pública, como la eliminación del fondo docente, son cosas que no tienen que suceder. A veces es necesario ordenarse para ser eficiente. Hay que ordenarse y para ser eficiente administrativamente. Por eso veo que esta administración todavía no ha encontrado el rumbo y si no se abre y si no dialoga difícilmente lo encuentre. Mateo, gracias por venir esta noche. Muchísimas gracias a vos. Gracias por venir. Seguramente la semana que viene volveremos a hablar ya después de la primera sesión ordinaria y a medida que vayan pasando las sesiones y los temas. Así que muchas gracias por tu tiempo. Muy bien.